Panchejito, Panchejito. Yo no sé cómo soportás a esta gente, Panchejito. Tomá medidas drásticas. Tomá medidas drásticas contra ellos, Panchejito. Pedazo de cornudo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Bueno, para los amigos que estuvieron viendo la primera parte del videíto de lunes en la tarde, que bueno, tuve que dejar de grabar por un compromiso personal, y prometí hacer una segunda parte para, bueno, no hablar de nada y hablar de todo, mirar algunas herramientas. Pero bueno, cuando estaba llegando al taller, veo una publicación del amigo Gregorio, que es una captura del hater, de un tipo que si existiese sería el ser más despreciable y vomitivo que he conocido en forma virtual, porque en forma presencial la verdad que el asco sería grande. Estoy hablando del señor Patricio Daray, o no sé cómo se llama, que anda, cosa que me parece muy bien, estimulándole el clítoris a Panchejo para que tome medidas drásticas contra mí, o contra mí en este caso. No vamos a meter a los magníficos, en este caso esta es una guerra que yo tengo con él personal. Así que te agradezco ser repulsivo y vomitivo para mi forma de ser y mi personalidad. Te agradezco que le cuentes y lo tires a la cancha. Te comento que él ya sabe de mi existencia, sabe de todos mis dichos, sabe de todo, sabe todo. Lo que pasa que no quiere salir a responderme. Así que bueno, nada. Te agradezco porque le vayas con el cuento. Igual, no va a tardar en bloquearte a vos también, porque no le sirven ese tipo de comentarios. ¿Sabes por qué? Porque muchos le van a decir lo mismo. Contestarle al tipo, así se deja de joder. Y él no quiere contestarme. De ninguna de las maneras en que yo lo invité a que lo haga. Podría contestarme técnicamente, refutarme técnicamente, podría agarrar una masa, un cortafierro, una pala y yo hacer lo mismo y desarrollar tareas y ver quién llega más lejos. También podría, ¿por qué no?, pararse de manos y rompernos la gorra a trompadas. Pero bueno, evidentemente él no quiere nada de eso, así que no te gastes, porque no va a contestar. No va a contestar porque él considera que está en un nivel superior y nada de eso va a pasar. Así que te sugiero, no le comentes ese tipo de cosas porque te va a terminar bloqueando a vos. A lo sumo te pondrá algún corazón. O te pondrá, déjalos, solo se van a morir. O ya estoy haciendo lo propio. Ojo, ojo. No sé si se va a animar a tanto. Pero bueno, nada. Para, para darle los 5 minutos, ni 5 minutos, 2 minutos de fama al ganso este de Garay, si es que existe. Si existe, la verdad que prefiero ser yo y no usted. Y si no existe, que es muy probable, llévate este paquete para Mendoza. En fin, para los amigos que vieron la primera parte, bueno, llegamos hasta donde en mi bajón dominguero me compré este juego de destornilladores genéricos, varilla pasante, en los que verdaderamente me siento cómodo, me siento contento de haber adquirido. Son destornilladores de 6 milímetros o pH2, cambiando su longitud de 100 a 150 milímetros, o sea, atravesando obviamente por 125 milímetros. Por ahí yo prescindiría del bicomponente
Pero bueno, la verdad que para 14 pesos, cuando unos Hilti están cerca de 600, la verdad que están lindos. Los voy a poner acá en mi estantería y en la estantería donde tengo herramientas para toma de contacto. Dado que bueno, no van a formar parte de una toma de contacto porque son herramientas que yo compro porque me gustan y no aspiro a nada. Como tampoco aspiro a nada mostrando Hamilton, mostrando Inco, mostrando, llamémosle, Watford, Jadever, pero esas particularmente no me importan el resultado porque probablemente no las use. Forman parte de una compra sentimental, si se quiere y si se comprende. Y si no, bueno, mucho no puedo hacer para explicarles. Para los amigos del canal yo sé que es todo más que claro, pero bueno, siempre están los malintencionados estos que son, bueno, lo mismo que esta pinza de la marca Labor, que alguna vez compré 2 unidades en distintos momentos en la juguetería. Yo la vi en el blister Labor. Voy a ver si encuentro la estequita que tengo. Acá está la otra. Se van juntando. Tengo una estequita que yo la utilizo para sacar cuando tengo alguna manchita de óxido. Esta, que la tengo hace un montón de años. Cuando tienen alguna manchita de óxido, las limo un poquito con esta. Obviamente por diferencia de aceros se limpia perfectamente. Bueno, como les estaba diciendo, son herramientas que no forman parte de la toma de contacto. Cuando yo compré esta unidad, si no la hubiese visto en el blister, hubiese dicho es una genérica de las buenas, de las que me gusta a mí. Después, con el paso del tiempo y de haberlas mostrado, Gregorio, bueno, descubrió que Labor es simplemente una distribuidora que se encarga de importar muy buenas genéricas. O sea que estaba en lo cierto. Son genéricas, pero de las lindas, las que valen la pena. Las he utilizado en electricidad, las he utilizado en plomería. Están las otras también, ¿se acuerdan las que llamamos LG Tools? Que verdaderamente han dado buenos resultados. Pero son herramientas que, si bien tienen una devolución en su toma de contacto, no creo que se consigan en todas las ferreterías, dado que cada ferretero tiene un distribuidor distinto que le provee de distintas herramientas genéricas y son todos patrones distintos del el que utilizan los ferreteros al momento de pasar un pedido a un distribuidor. Algunos priorizan el costo, otros priorizan que por ahí venga con alguna oferta, con alguna especie de alguna suerte de atención, o sea, comprando 6 pinzas de estas, te mandamos 4 destornilladores de estos, y otros priorizan que sean genéricas de buena calidad, como ser el caso de la ferretería donde yo compro los destornilladores, a ver si veo alguno en medio de la jungla de herramientas, pero creo que esos ya los ordenamos y ya los conocen. Son los verdes con negro. Bueno, no voy a ver ninguno ahora. Tengo un balde acá con destornilladores que posiblemente haya quedado alguno, pero sé que están todos trabajando. No, verdaderamente no puedo ilustrar con la unidad porque las tengo en la cartuchera y a ver. Sí, creo que sí puedo. Acá está. Estábamos hablando de estos destornilladores. Si bien son genéricos, son de excelente calidad. Obviamente obedeciendo a la premisa de que si bien el ferretero dice
voy a vender herramientas genéricas, pero que sean de buena calidad. Créanme que si yo quisiese mostrar herramientas genéricas de muy mala calidad, podría. Lo que pasa que es tirar la plata. Es prácticamente como pudo haber, como pasó de hecho, con las herramientas Ronix. Pudo haber pasado, digo, si en lugar de comprar 2 unidades hubiese comprado más. De hecho, me seducía la multifunción para hacer una especie de versus entre la de Wattsfow, la de Trigane y la de Rolex. Pero bueno, salieron de juego antes de lo previsto, dado que no, han demostrado que no son buenas herramientas, qué sé yo. Al menos en mi canal, cuando una herramienta no da resultado, se dice y se saca inmediatamente de toma de contacto. La Pico del Oro estaba zafada desde el blister, 5 posiciones que no trabajaba. Pero bueno, y eso que agarré la mejorcita, porque las otras eran todavía más feas. Si es un patrón constante de la marca, para mí sí. Yo hubiese apostado a algo un poquito mejor. Pero bueno, si tenemos que juzgar por cómo se comportó esta pincita, que hasta ahora solamente viene cumpliendo tareas leves, mínimas, la verdad ha sido funcional para lo que yo la usé, que fue el desarrollo de una instalación eléctrica en una moto, no importa qué moto, pero en una moto, donde van terminales y se trabaja con cable automotor y demás. A mí me ha servido por la agudeza de las puntas. Hay que ver si ante la presencia de tener que exigirla un poquito más, esto se dobla. De hecho, la apreté un poquito fuerte y crujió el pegamento de los grips. Así que bueno, la vamos a tratar de utilizarla con cuidado y para las tareas, qué sé yo, más delicadas. Yo no sugiero el uso de las herramientas Ronix. La verdad, bueno, hay canales a los que les dio resultado, qué sé yo, no sé. Bueno, tenemos el alicate corte frontal, que ha estado mucho tiempo en la caja de plomería. Recuerdo que lo tuve que probar en cables. Ya tiene 20 años, 25 años tiene este alicate. De la marca o distribuidora Power Tools, donde he comprado muchas herramientas y de muy buena calidad. Cuando hago así es una costumbre, pero bueno, Patricio Garay, nada, cada vez que me acomode los anteojos te lo dedico. Mala costumbre, debería hacerlo con este dedo, pero sepan disculpar, uno es una persona elemental. Muy contento con las herramientas que he comprado de Power Tools en el pasado. De hecho, hay destornilladores de la marca Davison que compraban la misma ferretería en Ramos, Rivadavia y casi Avenida de Mayo, media cuadra para atrás. Ahí lograba conseguir, no sé si estará todavía, hace bastante que no compro en ese lugar, así que no sé si están los mismos dueños, si siguen con las mismas políticas, o sea, no tengo idea. Bueno, destornillador ya conocido de la línea Celestal, bueno, el mango acrílico azul, y no estamos haciendo otra cosa que describir unidades que ya conocen, pero bueno, les voy haciendo devoluciones. Por ejemplo, preguntaban algunos sobre el segmento liviano de la línea de destornilladores en top.
quiero que sepan que han superado la toma de contacto ampliamente, ampliamente. Son muy buenos en cuanto al promedio, calidad y precio. La verdad, hay unidades que me gustaría comprar nuevamente. Y digo comprar nuevamente porque los resultados fueron sorprendentes, para bien. Y se puede trabajar de una forma profesional, sabiendo que, bueno, la herramienta va a tener una resistencia, una capacidad, una limitación al momento de quizás determinadas tareas, pero está en uno saber hasta dónde llega la herramienta y en ese momento agarrar otra de quizás un poco de mayor calidad, que es así. Tenemos el alicate, el Diyu, el demoledor, como lo han dado en llamar, que corta cada día mejor. Es un alicate que verdaderamente corta muy bien. Ha ido mejorando, si bien no necesitaba mejorar. Una de las pocas unidades que verdaderamente ya vino con su filo completamente asentado y para trabajar en el momento indicado. Bueno, están los que les gusta hacer estas maniobras. La verdad, muy buena herramienta, muy buena herramienta. Vamos a ver qué hay dentro de la cartuchera, que ya que está, la vamos a ordenar un poquito. Tenemos los destornilladores aislados Bremen, que bueno, a pedido de algunos amigos, cuando perdí algunas herramientas en manos de un amigo, llamémosle, para no entrar en demasiados detalles, decidí reponer todas las unidades que iba recordando y anotaba, y entre ellos había un juego de destornilladores aislados, que bueno, decidí comprar de otra marca para que no sea más de lo mismo. Y había muchas dudas sobre la calidad Bremen en cuanto a aislación. Todos saben que yo hago las pruebas pertinentes y verdaderamente la herramienta es fiel a trabajar en 1000 volt. Después, bueno, la calidad de las puntas, si bien son destornilladores Phillips y planos, sabiendo que está el PZ y toda la zaraza que para las térmicas y las termomagnéticas y las ITM se utiliza el PZ2 y bla, todo perfecto. No les estoy diciendo que hagan macanas, no les estoy diciendo que trabajen con herramientas no fieles. Simplemente les estoy diciendo que el 90% de los electricistas que estamos trabajando, que estamos en actividad, yo debo tener algunos pesetas dando vuelta, pero verdaderamente aprieto siempre con planos y con Philips. Bueno, tenemos en este caso dos cizallas, una de la línea Inco. Es importantísimo el nivel de corte que tiene este tipo de herramientas. Es un factor común en todas. Hay que ver cuánto perdura en el tiempo dicha condición. Pero miren que hace un rato que ya viene trabajando y se viene comportando bárbaro. Lo mismo que la de la línea Jadever. Está la de la chiquita Watfow, que esa es una hermosa unidad para trabajar y trabajar cómodo.
Bueno, como siempre, nos falta un alicate de la línea Inco, en este caso de los primeros modelos. Quiero que sepan que este tipo de grip a la mano da una sensación de mucha más seguridad al momento de trabajar que unidades de modelos posteriores. Si bien han querido evolucionar y han evolucionado mucho en lo que es filos, bueno, ya todos saben que vienen con este tipo de costillas, áreas que le dan cierta presencia y cierta agresividad a la herramienta. Pero bueno, lo que importa es el filo. Acá tenemos dos unidades del mismo segmento liviano, los dos en 180 milímetros, uno con muchas horas de uso, muchas, el otro con horas de uso pero menos, y los dos se comportan muy bien. Si me dan a elegir a mí, en cuanto a la seguridad al momento de empuñar, se sienten distintos. Este es más cómodo, La sensación de robustez la tiene este. Es mi percepción y bueno, puede que algún otro opine distinto. Pico del Oro a botón Bremen, que viene trabajando y viene trabajando bien. La verdad, no me puedo quejar, no ha zafado, no ha tenido problemas con esta leve funda, pues no llegan a ser ni mangos, con esta leve funda puedo trabajar en 220 volts. Obviamente no les sugiero, primero porque la Pico del Oro es muy poco lo que van a trabajar en electricidad, y segundo porque esto se raja fácil, es simplemente una funda para embellecerla en cierta forma, pero bueno, se puede trabajar. Yo las Pico del Oro de este tipo siempre les encomiendo tareas más bien livianas, tareas pertenecientes al segmento cheto, porque verdaderamente considero, es una convicción, quizás no pase, quizás sí, en herramientas de renombre no va a pasar, pero me da la sensación de que si yo le fuese a dar a esta unidad un castigo como el que se le da en haciendo fuerza en la vida real, va a volar en serio, y no son unidades que recomiende para ese tipo de uso, ¿no? Bueno, tenemos una de las pincitas de punta que andan dando vuelta de los varios modelos que hay, en este caso de la línea Total. Creo que esta era la intersección. Tendría que haber modelos anteriores y ahora cuando empiecen a aparecer alguno posterior, porque había uno que venía con algunos detalles menos. Si bien sigue siendo material bicolor o bicomponente, puede que todavía no sea la unidad, el último modelo que hay de la herramienta. Bueno, tenemos la Mambita Negra. Qué herramienta noble y qué herramienta útil. Es una extensión de la mano en algunos aspectos, en algunas situaciones. Cómoda por la apertura de palancas que tiene. Corresponde a la marca Blackjack. Yo le llamo cariñosamente la Mamba Negra. Bueno, haciendo alusión a las herramientas reptilianas que andan dando vuelta, que ya todos conocemos. Llavecita de 8 de la línea ZX, hermosa unidad. La verdad que las llaves de la línea ZX a mí me han dado un buen resultado, no me puedo quejar. Lo mismo que los destornilladores, en este caso el segmento industrial de Entop,
Donde, bueno, hace un ratito hablábamos del segmento liviano. Y acá tenemos dos unidades simétricas en cuanto a sus puntas y longitudes para comparar. Notamos, como digo siempre, y algunos amigos ya se aburren de escucharlo, pero este mango nos invita a imprimir torque y este mango no. ¿Para qué? Para que la unidad perdure en el tiempo, no pasándola por encima de sus capacidades. Bueno, son unidades distintas, de la misma marca, de distintos segmentos. Una de las mejores mini pinzas hasta el momento, del tipo alicate, obviamente, la he utilizado mucho, incluso en cables que no correspondería utilizarla, pero hay lugares donde no entra otra y la herramientita va muy bien, corta muy bien. Y ya creo que corté todo el cable celeste. No, todavía me queda. Creo que tengo un rollo. Por eso a veces no es tan necesario volcarse a herramientas de tan gran longitud cuando por ahí lo que vamos a hacer es otro tipo de trabajos. Está bien, esto que yo hice de cortar un cable de 4 milímetros, sí, 4 milímetros con este alicate de 4 pulgadas y media, es muy similar a lo que hacen en otros canales, de con un alicate de 6 pulgadas cortar un cable Syntenax de 4 por 2,5, 4 por 1,5. Pero a veces en la vida real se necesita cortar adentro de una caja. Y bueno, los amigos que están en el tema, los amigos que trabajan en el día a día, pueden dar fe o no de lo que yo digo, pero bueno, créanme que trato de ser lo más fiel a las situaciones cotidianas que uno va viviendo, ¿no? Bueno, acá tenemos 3 unidades buscapolo. Este es el de la línea Bremen, que viene con el juego de destornilladores aislados. La verdad, es cómodo. De un segmento de calidad quizás superior a estos dos. Este obviamente es de la marca Inco y este obviamente es de la marca Total. Si bien, bueno, ahí se pueden ver claramente, o no sé, vamos a tratar de que se vea claramente los nombres. Bueno, pero con los colores ya más o menos se ve para qué lado da el sol. A mí me han dado buenos resultados. Es un buscapolo, Tano. Obviamente te va a dar buen resultado. A veces no. A veces fallan y la lectura no es fiel. Y pueden ocurrir accidentes. Yo, por ejemplo, polaridad siempre busqué. Si bien los buscapolos son herramientas que me gustan, que utilizo, pero siempre busqué polaridad con el Profit Check, que es las dos puntas de prueba que me cuelgo generalmente. Bueno, ahí en esa herramienta tenemos la posibilidad de ver línea, fase y trifásica. Es una herramienta que a mí en lo personal me gusta utilizar cuando trabajo con la electricidad. Y mi manera de testear paralelamente si están funcionando, porque en un momento pueden dejar de funcionar, ya sea el buscapolo o el Proficheck, que lo tengo ahí, pero está enredado en unas cuantas llaves y no tengo ganas de andar levantándolas. Bueno, milagrosamente se cayó solo una, porque
estoy separando las unidades que van a ir en el nuevo tablero que voy a confeccionar. Yo generalmente, cuando llevo a un domicilio, cotejo polaridad con las dos cosas. Por una cuestión de saber si alguna unidad no está siendo fiel. ¿Cómo se coteja polaridad con esto? Muy simple, se apoya sobre, vamos a imaginarnos para el señor Patricio Garay, que a él le gusta todo este tipo de cosas. Bueno, vamos a imaginarnos que la térmica está montada y conectada. Entonces buscamos que ahí, haciendo una leve caricia con el dedo, debería prenderse en caso de estar obviamente el vivo. Y acá tengo varios tomas, así que posiblemente lo hagamos, esto de buscar polaridad, ¿por qué no? Vamos a ver, ahí me parece que es el no, ahí está, ahí estamos con el vivo, ¿eh? Ahí está. ¿Qué pasaría si buscamos con el buscapolo? Y debería aprender también. No sé si ahí se aprecia, vamos a hacerlo. Esa lucecita roja que se ve ahí es el buscapolo Bremen. Ahí. Bueno. Pero vieron cómo es. Cada uno tiene su sistema, cada uno tiene su norma, cada uno tiene su manera de trabajar. A mí a veces tantos elementos de seguridad me terminan, qué sé yo. Uno está más atento, según mi óptica, cuando está más expuesto al riesgo. Obviamente no hagan lo que yo digo, no estoy aconsejando a nadie a hacer nada. Acá estaba una llave de 12 que necesitaba llevar hoy, tuve que llevar otra. Tenemos una Drevo de 7/16 3/8, una llavecita de 1/4, una Raselli, de las queridas Raselli, 13/11, correspondiente al juego unidades de uso frecuente, dado que la 13 generalmente viene con la 12 y también viene con la 15. Francesita Inco, observen, en este caso, si el juego es mayor, como todos saben, tengo cierta predilección por las francesas de la marca Total, donde el juego es mínimo, es un poco menor. Entonces, no se puede decir que son todas las mismas unidades cuando hay una prevalecencia de calidad en determinados segmentos. Al menos esa es mi percepción. Llave de 18, 19, de antigua generación, Made in Germany. La vamos a colgar allá en el tablero de llaves, o en el listón, mejor dicho, de llaves. Llaves estriadas y en milímetros. Bueno, después tenemos unidades de llaves que están trabajando hace rato. Las vamos a acomodar. Llavecita de 8, Inafor. La diferencia abismal de geometría que había con Baco, bueno, pero
Inafor es Inafor, la verdad que ha marcado una época en mi historia esa marca. Lo mismo que en SICK, Raselli, Dowidat. Ahora hace un tiempo que no se están consiguiendo unidades de esas. Inafor es más fácil. Inafor en algunas ferreterías suelen quedar, sobre todo de la última línea. Inafor ha ido mejorando sus modelos época tras época hasta llegar hasta las últimas unidades de una calidad de excelencia y de unos detalles de acabado hermosos. Yo tengo dando vueltas y esa la compré a modo, que si bien la utilicé mucho, pero la compré a modo como una perlita, dado que la llave estaba estampada como 7 octavos 13/16. Le habían pasado la piedra en fábrica, dado que estaban todas así. Le habían pasado la piedra en fábrica o la moladora de banco o lo que corresponda y la litografiaron como 21-23. Bueno, para saber por qué y si verdaderamente eran medidas fieles y había sido un error de acuñamiento, ¿qué hice? Busqué tuercas hexagonales correspondientes a la llave de 7 octavos y obviamente quedaba grande. Busqué tuercas correspondientes al hexágono de 23, iban perfectos. Lo mismo con la de 21. La 13-16 más fiel que podemos encontrar son las bujías de vieja generación. Bueno, entraba con juego. Busqué una tuerca de 21 donde la llave 13-16 no entra e iba perfectamente. La tengo que buscar porque es una hermosa perlita y espero me hayan seguido en el relato, dado que es una llave que hicieron en fábrica, le borraron los números y depende de las ganas que tenía el operario, ¿no? De tomarse el trabajo de corregir a mano eso, porque eso fue corregido a mano. Era como se veía o no se veía el número que estaba abajo. La verdad, esas cosas de la antigua escuela, cuando todo era más artesanal, a mí verdaderamente me enamoran de en serio. Era tangible. Pero bueno, qué sé yo. Llega la evolución y es como todo. Uno va quedándose atrás. Por ejemplo, de vez en cuando subo alguna pavada a TikTok. Que no les aconsejo hacer TikTok. Es una porquería. Y generalmente mis videos en TikTok tienen 100 vistas, 50 vistas. No los ve nadie. Pero son pavadas de la vida cotidiana. Como las que subís acá. Llévate este paquete para Mendoza. Pero bueno, son otro tipo de contenido. Pero bueno, 2 o 3 videos se han pegado y lo han visto más de 14.000 personas. Y créanme que es insoportable el tener que leer cada uno de los comentarios y decir, es increíble el nivel de ignorancia que maneja esta gente. Es una fauna completamente distinta a la que uno está acostumbrado. Yo acá en YouTube me siento como en mi casa, o sea, ya sabemos quién es amigo, sabemos quién es enemigo, sabemos cómo opina uno, cómo opina otro, y si miran el contenido es porque les gusta, no porque están pasando y dicen, ya Vamos a comentar a este que tiene cara de pelotudo, y no saben verdaderamente lo que dicen. La verdad, qué sé yo,
me bajé TikTok, producto de que estaba vaciando la cartuchera. Me bajé TikTok producto de una diferencia que había habido en otra época, como siempre. Lo que pasa es que yo sí soy de meterme en el quilombo y contestar. Todos tienen diferencias. Acá debe haber un montón que hablan de mí que yo ni me entero. Como muchos ni se deben enterar que yo hablo de ellos. O también están los que dicen, ¿quién va a hablar de vos? Nadie habla de vos, son enemigos imaginarios. No, mi contenido está el que no le gusta y está el que lo critica. Y está bien. Es así. De hecho, siempre digo que se puede decir lo que quiera. Ya no caigo en ese juego de Patricio Garay, del respeto y bla, bla, bla. La verdad, no me interesa respetarlo. Denunciá, hace lo que te guste. Cada charlita que se sube, cada video que se sube, primero pasa por una revisión. Cuando la revisión es muy exhaustiva, o sea que lleva lo que llaman revisión manual, o sea que un tipo se tiene que sentar así a mirar y ver en qué momento salta lo que vos denunciás, que yo calculo que el chabón debe hacer así, a ver acá, no, si no lo dijo hasta acá no, a ver ahí, no, bueno, listo, está. Pero por ahí ese video te lo denuncian o te suman denuncias y cuando subís algo va a revisión. Porque obviamente si ya está subido es porque está aprobado. Pero bueno, TikTok verdaderamente no me arrepiento de haberlo bajado, no me arrepiento de las cosas que hago porque de hecho lo uso a veces como herramienta de edición para algún video, algún short. Yo pude juntar varios fragmentos de videos viejísimos que yo tenía hechos cuando hacía esto mismo, pero en Facebook, mediante un proceso de fotos del así está, así lo desarmé, así comienza el cambio, así va quedando, así se termina. Estas son las herramientas utilizadas y un videíto de no más de 1 minuto porque quizás la aplicación Facebook en aquel momento se complicaba subir algo más largo que eso o mis teléfonos siempre fueron una porquería y nunca se pudo subir algo más que eso. Pero de hecho creo que no había ni vivos todavía en Facebook, nunca hice un vivo en Facebook. Pero bueno, producto de TikTok yo puedo pegar todos esos fragmentitos de una tarea, de un cambio de llave de paso, que todo quedaba en 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, compilarlo todo y que tenga una lógica, y lograr un video de por ahí 7 minutos. Sirve como herramienta, no sé si de edición, porque no mejora ni anexa fotitos, ni, bueno, al menos yo no lo sé hacer, ni tampoco hago fotos compuestas, pero bueno, qué sé yo, tan rota estaba mi foto para que la tenga que componer usted. Bueno, no importa, fue una reflexión. Vieron cómo es uno que a veces simplemente se deja llevar por sentirse en su taller, cómodo, distendido, hablando. Es más, debe ser cerca de las 9 de la noche, o quizás un poquito más. Y yo todavía no guardé las unidades que saqué. Quería limpiar la cartuchera, obviamente después barro el piso del taller. Eso lo hago tras de cámara. Si yo ahora agarro la escoba y me pongo a barrer, y van a decir, no, ya, dejate de joder. Me gusta cuando algún amigo me dice, yo pongo tu charlita y me pongo a trabajar y te escucho. Tiene un nombre eso que no sé cómo se llama o no me lo acuerdo o lo sé mal. Pero es lindo hacerles compañía mientras están desarrollando sus tareas. Como por ejemplo me pasa a mí. A mí me gusta cuando estoy trabajando acá en el taller, no escucho la radio mucho, algunos programas de radio sí, obviamente todos saben
mi admiración por Alejandro Dolina, pero Alejandro Dolina está a las 12 de la noche. Es más, ya no sé en qué radio está. Sinceramente no sé en qué radio está. Por su ideología sería fácil de encontrar. Pero también pese a su ideología ha estado en otras radios. Pero yo los programas de Dolina los escucho en YouTube. Un día, o sea, lo que grabó ayer lo escucho hoy. Y ya está, lo puedo escuchar a las 10 de la noche sin esperar a las 12, que cuando por ahí uno tenía otros hábitos, otras... No sé, el cuerpo va cambiando y va necesitando dormir menos aparentemente. Cuando uno tenía otras necesidades de descanso, yo hacía fuerza para no dormirme, porque ya eran las 12 de la noche, pero de paso ya me escuchaba a Tom Lupo, o por ahí me escuchaba a Alejandro Apo, que eran hermosos programas, pero bueno, después venía el plato fuerte que era Alejandro Dolina. Y claro, uno ya a esa hora estaba medio forfait, ya quería descansar. Y hacía fuerza para no dormirme porque me estaba interesando lo que decía, porque hay un segmento del programa donde se meten en la mitología y hablan de temas interesantes que, bueno, despiertan cierto interés en uno, ¿no? Eso ya con YouTube se evitó. Lo mismo que por ahí tener que escuchar un programa que no es afín a la ideología de uno, o una radio que no es afín a la ideología de uno, que mi ideología no es ninguna. O sea, mi ideología es escuchar música en la radio como era antes, escuchar un programa donde hay consignas, y no que en una radio el país se está desmoronando a pedazos y en otra radio estamos por ingresar a Europa. La verdad, no me gusta esa división, sin banderas políticas de ningún tipo. Mi canal es apolítico, pero quiero que sepan que estoy al margen de cualquier tipo de radio y cualquier programa de televisión. Yo escucho y veo todo acá en YouTube. Creo que es una manera sana de empezar el día, de terminar el día. Y todo esto viene a colación de que algunos amigos se entretienen escuchando esto que estoy diciendo mientras desarrollan tareas. Como hago yo, por ejemplo, con los programas de Gregorio, que pasa una lista de reproducción. Y bueno, a veces hay algunos videos que ameritan uno verlo. Pero, ¿por qué? Porque está describiendo una herramienta, porque está desarrollando una tarea, una teoría. Pero son canales con los que uno se entretiene. Se entretiene y hacen compañía. Y a mí me encanta ese rol que me han asignado algunos amigos. Quizás no muchos. Pero muchos me dicen, varios, algunos. Va bajando el tipo, la cantidad. Algunos me dicen, Tano, me haces compañía mientras laburo, mientras estoy en la obra te escucho con auriculares. Es gratificante, qué sé yo. Ahí, por ejemplo, como decía Don Daray, tomá medidas drásticas, tomá medidas drásticas. La verdad no he escuchado un solo tipo que diga a Panchejo, te escucho en la obra con los auriculares. Está bien. Son contenidos distintos. Él es un vendedor. Yo soy un técnico, comunicador frustrado. Cuento y narro historias y anécdotas de mi vida personal. Quizás a algunos les gusta como las narro, como las ilustro, como las cuento, y se entretienen. Y eso para mí es recontravaledero.
Porque si de las porquerías que yo viví puedo entretener o llevar una sonrisa o que alguien se entretenga un rato, valió la pena, valió la pena. Después, bueno, hay anécdotas de logros de uno, que bueno, uno los puede volcar, contar, qué sé yo, mil anécdotas bueno, de las debilidades que uno tiene por el sexo opuesto, que no es mucho el espíritu del canal, no es, el Tano es un playboy, pero créanme que tuve mi época de tipo bastante fachero, y lo veo ahora a la distancia, y en aquel momento no me valoraba, no me valoraba. Y hoy digo, la puta, qué lindo que fui. Pero bueno, la belleza es algo que caduca y lo que queda es lo que hayamos caminado o recorrido juntos. Y bueno, en este momento estás solo. Sí, la verdad que sí. Estoy en una soledad que elegí. Tengo la suerte de decir que la elegí yo, no me eligió la soledad a mí. O no es que estoy solo porque no tengo posibilidades. Lo que pasa es que uno ya es como dice el tango. Qué lindo sería poder querer sin presentir. Yo lo haría un poquito más grande, más grave, más dramático. Qué lindo sería poder amar sin presentir. ¿Qué quiere decir con esa frase, el querido tango? Quiere decir que qué lindo sería poder amar como la primera vez que uno amó, cuando pensaba que era para siempre, que no tenía un fin, que existía el amor eterno, que verdaderamente no iba a caducar. Y uno se da cuenta que sabe que todo tiene una fecha de vencimiento, todo caduca, o al menos es así en la vida de uno. En mi vida, cualquier historia que yo comience, sé que tiene una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad. Entonces, digo, qué hermoso sería poder amar sin presentir. Uno ya sabe lo que va a pasar. A veces, porque uno se hace trampas, es como el lector cómplice. Cuando vamos al teatro y vemos un homicidio, todos sabemos que el tipo se va a levantar y se va a ir cuando bajen el telón. Pero por un rato jugamos a ser el cómplice de esa situación, jugamos a creernos que es verdad y disfrutamos el momento como si lo fuese. Cuando baja el telón, automáticamente sabemos que fue una puesta en escena. Y eso es un poco lo que pasa hoy en día en mi vida sentimental, llamémosle. Se asombrarían las cosas que he escuchado de hasta dónde se puede, hasta dónde creen que puede amar una mujer. Se asombrarían. Y bueno, uno que hace, escucha, mira y nada, trata de que se le pase, trata de que se le pase. Porque mañana esa misma persona va a decir, ¿cómo pude haber dicho tal cosa? Es un papel triste, pero es un papel que todos alguna vez vivimos. Estaría bueno un video, y yo soy el que pide, un video del amigo Gregorio sobre este tema. Dado que, bueno, nada, una vez me describieron como un gran simulador. Un simulador de sentimientos.
qué sé yo. Yo juego a que es verdad. Cuando le digo, no sé, ya no digo más, ¿no? Me limito a decir yo también. Pero cuando por ahí uno decía, yo te amo, eh, y es más fácil decir yo te amo viendo el amanecer, sentado en los médanos, con una taza de chocolate caliente y un churro, mirando el horizonte, habiendo dejado a Buenos Aires 400 kilómetros atrás con los problemas de Buenos Aires, y estás ahí y la mirás y decís, te amo. Y desgraciadamente ella te cree. Pero bueno, es el momento. No sé ni cómo llegamos a esto, pero bueno, supongo que nació a raíz de la soledad, la compañía que nos hace la radio, la compañía que nos hace quizás la televisión. En mi casa las televisiones están de adorno. En mi casa las televisiones se prenden únicamente cuando vienen mis hijas. Y si se acuerdan, porque están tan involucradas con su celular, con su tablet, que saben que tiene que estar prendida la tele porque es sinónimo de que está todo bien en su cálculo, en su imaginación. Pero hay días que se olvidan de prenderla y nada, cuando uno la prende hace cierto ruidito, como que estaba durmiendo, ¿no? Nunca hace mucho no me prenden y tengo que... Pero bueno, qué sé yo, gente. No sé, además de hablar de herramientas, acá hablamos de cuestiones personales, de cosas que uno ha atravesado, ha pasado. No sé, yo le propongo a Gregorio que haga un video acerca de los sentimientos, hasta donde él considera que es cierto, hasta donde él considera que... Porque generalmente uno dice sentimientos y lo asocia al corazón, lo asocia al pecho, lo asocia al alma. Yo creo en el alma, creo, obviamente. Pero muchos dicen que los sentimientos nacen de acá. En eso tendrá que explayarse un poquito Gregorio, que es el que tiene la cosa un poco más clara. Yo, como escritor de tangos, frustrado, pero he escrito algunas buenas obras, juzgado por gente que sabe, y puedo dar nombres, Bueno, alguna buena obra he compuesto. Generalmente las buenas obras de tango, o bueno, digo tango porque es donde uno más o menos... No voy a escribir un reggaetón. El que me imagina en eso le pido por favor que se vaya, no mire más. Quizás he escrito alguna buena obra, producto de las situaciones dolorosas. Es mucho más fácil escribir desde el dolor que desde la felicidad. Generalmente cuando uno pega un minuto de felicidad, dado que Lin Yutan, filósofo chino, decía que si pudiese juntar todos los momentos de felicidad en su vida, que vivió como 80 y pico de años, creo, si pudiese juntar todos los momentos de felicidad de su vida, no llegarían a 20 minutos. Y yo comparto mucho eso. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si voy a tener 2 minutos de felicidad extrema, donde los sentidos uno siente que se salen del cuerpo, y capaz que estoy haciendo una descripción personal y burda de lo que para mí es la felicidad, pero uno siente que se salen los sentidos del cuerpo, y la verdad no estaría en ese breve lapso de felicidad tomando nota para hacer una buena composición musical. Quizás, como la situación de dolor se produce,
se pronuncia más en el tiempo, o se prolonga más en el tiempo, es la palabra, uno tiene la licencia de escribir y escribir. Pero tampoco son letras fieles al momento del sufrimiento. No se olviden que estamos fingiendo que amamos a una persona y la perdimos. O sea, hay que imaginarse toda la obra completa. Es un tema. La cabeza es un mundo. Pero bueno. Unidad que voy a guardar en la cartuchera, como estaba, Pico del Oro, Bremen, que ya les daré una devolución definitiva. Por el momento les digo que va muy bien. Obviamente no es la reptiliana, es una de la marca Bremen. No las castigo como haciendo fuerza en la vida real. De esa manera logré que me dé resultado Ruhlmann, Robust, Bremen y no recuerdo cuál otra tengo. Tengo 4. Tengo limitada cantidad de estas porque no me gusta mucho el sistema. Creo que Ruhlmann es la otra. Pero bueno, nada. Simplemente ya les haré una devolución final. Un torque controlado, apretar una entrerrosca, aflojar una tuerca, va muy bien. Apretar un caño de polipropileno, va muy bien. Si no la sometería, por ejemplo, al castigo que sometí a la Dijou. Pero bueno, unidad que vale la pena tener. Vamos a poner un alicate de la marca en top. Este es el segmento liviano. No lo tengo acá, lo tengo en un elenco que tengo en mi casa, en caso de que me brote las ganas de hacer una charlita. Vieron que siempre hay que tener algo ahí para no venir al taller a las 3 de la mañana. El que va muy bien y corta muy lindo, y hablé en la otra parte de la charlita, para los que no vean las dos partes, esta es una charlita independiente. Ahora para los que vean las dos partes, bueno, es como Rayuela de Cortázar. Se puede empezar a ver de cualquier parte. Nada más que en la primera parte está el desarrollo del día, qué sé yo, alguna tarea un poco más definida. Pero el que la saca del estadio, porque es una linda herramienta, va muy bien, es el alicate Hamilton. Y eso venía a colación de todo lo que dije antes. La parte anterior hablamos sobre la pinza de 8 pulgadas, alicate universal, pinza universal de 8 pulgadas, Hamilton. Bueno, quiero que sepan que el alicate es verdaderamente bueno y económico. No necesitó asentar filos, corta, trabaja, es funcional, maneable. Ya lo vamos a mostrar, pero como les dije, lo tengo en mi casa, está en un elenco que por si vieron cómo es. Brotan las musas y uno quiere hacer una charlita. Bueno, destornillador 3x75, muy útil para borneras, no módulos, borneras. Segmento liviano de la línea Watford, que verdaderamente, gente, ha dado resultado. 4 pesos, 5 pesos que se pagó en aquel momento. Ahora no debe haber variado mucho. Vale la pena. Bueno, Buscapolo Bremen. Destornillador aislado PH2. Dado que vamos a orientar esta cartuchera al segmento de electricidad, para seguir probando vamos a poner la cizalla Hadever. Bueno, si hay que poner una francesita. Qué buena pregunta. Bueno, vamos con esta. Después, destornillador PH1. Plano 6
por 150 o 6,5 por 150, como viene ahora. 6,5 por 150. Este es un 5%, la medida anterior en cuanto a longitud. Bueno, tendríamos la de 125, si vamos a ser fiel a los dichos, pero en varilla 5 milímetros. Hablando de la Hamilton, la vamos a poner en este elenco. Una pinza de puntas largas vamos a buscar, y creo que la que tiene todas las posibilidades es la Inco. Después, obviamente, las puntas de prueba, que creo que este es el otro juego que tengo dando vueltas. Lo vamos a probar, lo vamos a verificar. Bueno, línea perfecto. Vamos a verificar polaridad. Ahí está. Ahí estábamos viendo polaridad. Así que ya sabemos que la unidad funciona bien. La vamos a guardar. ¿Qué nos está faltando? Y nos están faltando varias cosas. Destornilladores, entre otras cosas. Vamos a seguir probando el alicate, el Desgarrator. Una pinza un poquito más chica quizás. Vamos a llevarla de 6 pulgadas. Qué difícil es sacar una unidad acá. Una de 6 pulgadas de la línea Inco, modelo nuevo. Re cómoda, re cómoda. Segmento liviano. A ver, algo que toma de contacto. Después tenemos destornillador PH2 de los ya conocidos. Faltaría un PH2 cortito. PH3. No puede faltar el PH3. Por distintas razones, no porque sea imperiosamente necesario en la electricidad, pero se necesita. Y bueno, vamos a armar ya para cerrar el videíto, la charlita, un pequeño elenco de llaves que se pueden llegar a necesitar. Acá hay pinzas de 8. Pero ya le dimos paso a la Hamilton como para terminarle la toma de contacto. Tenemos el trío, la Santísima Trinidad. Bueno, llavecita de 8, de 3 octavos, 5/16, todas de distinta marca por el momento. Tenemos Pretul, Bullet y ZX o Six. Tenemos una de 10 de la marca, no distingo si es la Eurotech o la Cronos, no, esta es Cronos, de la marca Cronos. Llavecita de 1/4, esta sí no puede faltar. Una 13 genérica de las lindas, genérica de las lindas. Tengo un juego completo en el ex taller de Antonio.
una llave de 12. No me acuerdo si agarré de 12, no, 12 no agarré. De 12 bullet. Si no está la... Tengo acá las Crossman, las Stanley. Bueno, pero van a pertenecer a otra área. 13-11. Y no puede faltar, si el amigo Miguel está mirando, sé que me va a decir, Tano, tenés que poner una 14 o una 9-16. Voy a poner una 14. Una 14, amigo. Esta es Bremen. Pero el juego de Bremen lo quiero dejar netamente para el taller. Así que voy a buscar otra 14. Acá. Una Gedore 14. Y... Es mentira que tiene la de 12. Es la única de 12 que tenía. No. Mira, acá tengo una Workmaster fuera de elenco que compré hace muy poquito en una ferretería que la tenían ahí olvidada. 12 milímetros. Y una de las Bremen de 12 que tengo. Bueno, ahí tengo la montaña, el juego de destornilladores aislados. Pero bueno, no vamos a profundizar tanto. Pinza de punta corta. Va a ir la de total. ¿Podría ser curva? Sí, podría ser curva. Vamos a llevar una pinza de punta curva. Porque muchos creen que tengo algo en contra de las pinzas de punta curva. Y no tengo nada en contra de la pinza de punta curva. Al contrario, es útil. Me ha sacado de muchos problemas. La pinza de punta curva. Yo aprecio la pinza de punta curva. Cuando uno pasa la cinta y llega ahí, que queda ahí, con la pinza de punta curva, la baja y la saca. Bueno. Y vamos a, obviamente, tener que poner un rollo de cinta aisladora. Esto es para un service básico de electricidad, ¿no? Rollo de cinta aisladora. Voy a tener que sacar de allá. Tenemos el Inco PH1. Parece que no, pero va tomando formas. Qué bueno. Se va bien. No, todavía falta. Faltarían un par de charlitas, pero ya se va viendo como que la unidad que uno piensa la encuentra. Esto ya le vamos a dar un lugar en el tablero. Estos son destornilladores que compré en una época. O sea, son mini torques que se necesitan para determinadas cosas que, bueno, yo hago. Pero como no soy experto, no profeso mucho. Pero bueno, quería ver si tenía un precinto o algo para que el jueguito de llaves se mantenga junto y no tener que andar sacando. Miren qué hermosa pinza. Sí, ya sé, me van a decir el señor Inco, va a aparecer el hater Inco diciendo: ¡Qué bueno que nuestra relación comercial ya está bien de nuevo! ¡Que bla, que blí! Llévate este paquete para Mendoza. Y la que no va a faltar, porque la voy a llevar, porque quiero que esté. Y ahora la perdí de vista. Pero no tiene que estar acá. No tiene que estar muy lejos. Bueno. Acá está la Raselli de 13-15, nueva, sin usar. Tengo otras, sí, obviamente, ya usadas, reusadas, gastadas. Podríamos poner una 7-16. En este caso podría ser una Tramontina.
para tener una variedad de marcas, ¿no? Acá hay otro elenco que yo ya había compuesto, pero está más orientado al segmento service de gas. Voy a sacar esta cinta y liberar la cinta. Esta mesita la verdad que me está quedando chica. Vamos a ponerle esta cintita provisoria porque no estoy viendo los rollos de cinta aisladora. Para que se mantengan juntas el elenquito de llaves. Así que bueno, gente, así queda conformado el pequeño elenco para hacer service de electricidad. Acá hay más destornilladorcitos de estos. Los estoy limpiando de a uno porque los tenía guardados. Venían en un... O sea, bueno, no sé. Los amigos se darán cuenta de qué son y para qué. Venían en un blister hermoso. Lo que pasa que, bueno, se ha dañado. Y nada, los puse en una botella. Bueno, muy rudimentario. Y los estoy limpiando de a uno. O de a dos, de a tres. Pero la idea es guardarlos, conservarlos. Hacer las cosas bien. Media 716. Inafor. Miren, esta es de una época antiquísima de Inafor. Prácticamente de la época que les cuento. Bueno, esta está bien litografiada. Dice media y no sé si se va a apreciar el detalle. Pero bueno. Y esta media 716. Así queda configurada la cartuchera para service de electricidad. Pinza Bullet. Cuando Bullet no necesitaba dividir su calidad en segmentos, esta va en el tablero, porque es de mis primeras Bullet. Lo que pasa que, bueno, voy a tener que cambiar algunas cosas de lugar para que quede desordenado. Así que bueno, gente, les agradezco la paciencia, les agradezco el estar, les agradezco que presten atención, que si disfrutan de las charlitas, disfrutan de los videos, para mí es una alegría. Estaría haciendo esto mismo aunque no lo esté grabando o ustedes no lo estén viendo. En la primera parte les conté sobre mi línea de cartucheras que estoy haciendo. Bueno, quiero que sepan que ya miren la primera parte para enterarse cómo nació. Pero le voy a poner un cordoncito y la voy a hacer para llevar herramientas. Ustedes pueden ver cómo va a entrar una pico del oro. Le hice una muy buena costura. Nada. Nació les paso en limpio, para los que no vieron la primera parte y no la van a ver, nació de una conversación que tuve con mi hija Giovanna, que o sea, observen cómo entra la pico del oro Diju 12 pulgadas. Mi hija Giovanna, mis hijas me tratan de usted, pero no porque yo se lo haya impuesto ni porque nada, es una costumbre de familia y yo con mis hijas me manejo con el más grande de los cariños y nada. Son el motor que tengo para hacer las cosas a la par que mi sobrino. Pero mi hija me trata de usted. Me dice,
cuénteme papá cómo era su cartuchera, porque hablábamos de los útiles y hicimos la tarea que tenían pendiente, qué sé yo, porque una me salió completamente estudiosa, la otra hay que empujarla un poquito, pero no necesita demasiado estudiar como para incorporar conocimientos. Y bueno, hablábamos de la cartuchera, qué sé yo. Y me dice, cuénteme papá cómo eran en su época las cartucheras. Bueno, yo le empecé a contar que yo tenía una cartuchera que era de jean, que le mostraba con un pantalón que justo había sacado de la soga, porque yo me hago todas esas cosas, lo había sacado de la soga, lo había doblado, qué sé yo. Y le decía, es como para que te imagines así, y tenía un cierre que había hecho la abuela, porque yo a mi abuela le llamo vieja y para mis hijas mi abuela es su abuela. Bueno, Alicia la conocieron, la vieron, pero Alicia nunca las quiso mucho, sinceramente. Así que bueno, nada, mejor que no tengan ese recuerdo y que se queden con el buen recuerdo de la abuela Ana. Entonces me preguntaba, dígame papá cómo era su cartuchera, y yo le mostraba y le decía, qué sé yo. Y revisando en el taller, ayer, donde tengo los trapos que generalmente compro, compro una bolsa de trapos, generalmente son jean viejos, rotos, cortados, a veces no se toma ni el trabajo de cortarlo. Y encontré una botamanga de jean y dije, qué bueno para hacer mi línea de cartucheras. Le voy a poner el taller de Trani, o cartucheras Trani. Ahí está, cartucheras Trani. Packout para pobres Trani. El rey de la obra. Gente, obviamente no voy a hacer mi línea de cartucheras. La historia con mi hija es verdad, es 100% real. Así que bueno, nada. Les agradezco nuevamente por aguantarme hablando y hablando. Espero disfruten la charlita. Las propuestas para el amigo Gregorio sobre los temas ya mencionados. Siempre está bueno su punto de vista. Saludos al amigo Miguel, saludos al amigo Tito, saludos al amigo Cobursa, 09 Michael, Juanqui, Jorge de Uruguay, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, Lorenzis, el amigo Lorenzis. Bueno, si se quedaron hasta acá, al amigo Oscar, pero Oscar con K, no el hater técnico aeronáutico, montones de amigos, Eugenio, Ramiro, Diego Segovia, entre tantos y tantos amigos. Si se quedaron hasta acá, les agradezco de corazón. Nos vemos, gente.